6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Hoy, 11 de noviembre, una gran victoria en esta sonrisa. Pues sí, es la gran derrota, la humillante derrota, la vergonzosa derrota del gobierno que va a bajar el IVA de las mascarillas un mes después. Cada día, ¿ves? La obstinación a veces tiene premio. Lo disfrutaremos todos y yo feliz, pero vamos, la retirada ha sido, luego lo veremos con mucho detenimiento porque ha sido absolutamente melancólico. Qué desastre de gobierno este que tenemos. Por cierto, un desastre de gobierno, lo primero que hay que empezar a saber es cómo nos ven en Europa. Ayer decía Simón, ayer tuvimos 411 muertos, una catástrofe aérea pero doble, como si dos aviones chocaran en el aire en un solo día y tuviéramos 411 fallecidos. Eso es el balance del día. Sin embargo, lo vimos aquí en directo. ¿Qué decía Simón? Pues que a pesar de eso vamos en la buena dirección. Sí que es cierto que España a nivel europeo ahora mismo está con unas incidencias por debajo de la mayor parte de los grandes países europeos. Ahora mismo debemos ocupar en cuanto a incidencia acumulada el puesto número 15 o 16 de todos los países de la Unión Europea. Pero sí que es cierto que seguimos estando en una situación complicada, 525,24 a día de hoy por 100.000 habitantes en 14 días siguen siendo incidencias muy, muy altas. Y además son incidencias que, pese a que se estabilicen, no nos permiten pensar que en caso de que se vuelvan a incrementar la transmisión, tengamos capacidad suficiente de reacción, porque una duplicación, una multiplicación por 1,5 de estos casos sería ya demasiado para nuestro sistema sanitario. Bueno, esto en España se llama alucinante. En otros idiomas cambia la palabra, pero van a ver cómo en Europa van descubriendo quién es el pájaro Simón, quién es el doctor Risitas. Porque claro, esto, pues, lo de ayer ya no tiene pase. Por ejemplo, Le Figaro, uno de los más prestigiosos diarios en Francia, dice: a pesar del número de récord de muertos en 24 horas, en España dicen que están en fase de estabilización. Y se hacen preguntas a propósito del director del Centro de Urgencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Dice, este hombre da esa noticia y dice que, oiga, que estamos en una fase neta de estabilización. A ver de dónde han sacado los españoles a este director de la pandemia, porque, en fin, es como para no recomendar nunca más. Hemos visto Le Figaro, vamos a ver Le Devoir. Le Devoir en la misma orientación. ¿Cómo puede decir España que va en la buena vía con una mortandad semejante, récord, ayer 411 muertos, como les he dicho? La cuestión es que dice, oiga, se hacen preguntas, los medios de comunicación dicen, oiga, este hombre ya sabe lo que dice, este hombre, en fin, no sé, pero claro, son extranjeros y dicen, los españoles sabrán, pero en cualquier caso esto es bastante espectacular. Euronews, no solo en Francia, leyó en las críticas a Fernando Simón, Euronews también en la misma tesis. Oiga, pero vamos a ver, ambas las dos cosas dichas en la misma frase chirrían, no son de recibo. Claro que no son de recibo, es que el que no es de recibo es el Ministerio de Sanidad de arriba a abajo, de Illa Simón pasando por los que no están, como esa directora general de salud que hizo mutis por el foro. Algunas fuentes me dicen que es que ella era partidaria de tomar medidas antes del 8M y por eso la arrinconaron. No sé si esto es verdad o no, pero en cualquier caso no me extrañaría porque esto se las gastan así, lo hemos visto en la Guardia Civil, lo hemos visto en otros lugares. En resumen, hoy ha despertado del sueño eterno Tezanos. Tezanos, ya saben que es el director del Centro de Investigaciones Sociológicas y han hecho una encuesta que hoy no estaba dedicada a lo fundamental, que es aupar a Pedro Sánchez, a decir que ya está a punto de tener 3 mayorías absolutas, lo de siempre, ¿no? No, hoy no. Hoy han preguntado a la gente a propósito de qué le parece la gestión de la pandemia que está haciendo el gobierno Sánchez. Y, oh sorpresa, el 60%. Esto debe ser por lo menos un 20% mayor. Pero bueno, el 60% de los españoles contesta a la encuesta que están decepcionados, que la impresión que tienen del gobierno es que empeora y que desde luego no están contentos para nada con la gestión de la pandemia, segunda oleada que está haciendo el gobierno Sánchez. Por cierto, en esa misma encuesta hay otro dato relevante y es ese que dice que naturalmente el 78% de los encuestados, la inmensa mayoría social, está
preocupada, muy inquieta por lo que nos está reportando la segunda ola. Y se refieren a la situación sanitaria y a la situación económica, naturalmente. ¿Y en qué piensa el Gobierno? Pues el Gobierno, para que ustedes tengan el hilo de por dónde van a ir los tiros del Gobierno los próximos días. Hoy lo desvelaba Ábalos, José Luis Ábalos, el escudero central en el partido de Pedro Sánchez. Están pensando, ya les dije ayer que tenían redactado el decreto de confinamiento domiciliario, están pensando en un cierre domiciliario, pero por comunidades, según lo piden. Esto está, parece que, bastante redactado y bastante presto a ponerse en marcha cuando le convenga al Gobierno, que será muy probablemente cuando lo de la negociación de los presupuestos esté ya bastante cerrada y bastante positivo. La negociación de los presupuestos, luego la abordaremos con detalle. Si consigue Sánchez presupuestos, ya olvídense que hasta el año 21 puede gobernar pidiendo prórroga de esos presupuestos, con lo cual pues se acabaron las incertidumbres. Vamos con José Luis Ábalos. Precipitar medidas del carácter del confinamiento domiciliario como el que vivimos, pues es una medida muy drástica, que además vendría por segunda intención, porque ya lo vivimos. Por lo tanto, para tomar una medida de esas se tiene que tener la certeza de que es absolutamente necesaria. Pero el estado de alarma es un paraguas que permite no poner en marcha esas medidas sin tener que ir al juzgado. El estado de alarma nos permitió justamente producir el confinamiento domiciliario. ¿Y cómo va el problema? ¿Cómo va el virus en España? Los datos de Sanidad acaban de publicarlos. 19.096 contagios en las últimas 24 horas, 349 fallecidos en las últimas 24 horas. Es decir, un poquito menos que ayer, que como les he contado antes fueron 411. Hasta las cuentas públicas del Gobierno, hasta las cuentas de los fallecidos que hace el Ministerio de Sanidad, están ya en unos niveles estratosféricos. Sus cuentas, que no las que hacen otros mucho más autorizados, ya hablan de 40.000 muertos en la pandemia. 60.000, digo yo, si uno mira el Instituto Nacional de Estadística y si uno mira el Instituto Carlos III sobre los excesos mortuorios en los meses correspondientes. Bueno, sabemos en lo que está pensando el Gobierno. Sabemos de la derrota en el asunto de las mascarillas, que luego les cuento. Segunda derrota del Gobierno. Hoy ha decidido el Gobierno preclaro de Peter y de Iglesias, muy tarde, por cierto, que va a ser exigible un PCR negativo para todos aquellos que lleguen a España de países de riesgo. Muy bien. Otra rectificación en toda regla. Hoy deben estar pues que abren champán en la Comunidad de Madrid, porque esta era una de las exigencias en las que ha sido más insistente el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Antes que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue una de las primeras cosas que exigió el doctor Juan Luis Stegman en nombre de Vox y en la Cámara de los Diputados. Bueno, hoy ha hablado Ayuso, dice que estamos en una semana decisiva, que van a llegar las Navidades y que espera, ese es el máximo, espera que se puedan celebrar en Navidad reuniones de más de 6 personas, para que, como diría el castizo, para lo que hemos quedado. Esto es lo que decía Ayuso. Madrid está funcionando por todas las medidas que ha estado poniendo en marcha desde el mes de septiembre, también por estos test de antígeno o también por lo que estamos haciendo analizando nuestras aguas a través del canal de Isabel II. Todas las medidas funcionan, vamos moderadamente bien hacia las Navidades, luego esto desde luego es un motivo para estar tranquilos y saber que vamos en la buena dirección, pero como digo, no hay que confiarse en absoluto. Ya saben que el gran rival de Isabel Díaz Ayuso es su vicepresidente, Ignacio Aguado, y hoy daba una pista de algo que hay que seguir. No lo den por hecho, pero parece que Madrid no va a aplicar medidas de restricción de movimientos en el puente de la Constitución. Ya saben que estamos pues a 15 días vista. Vamos a escuchar a Ignacio Aguado. No está previsto cerrar Madrid en el puente de la Constitución. Falta todavía mucho tiempo para llegar a ese puente y el objetivo tiene que seguir bajando la curva, precisamente para llegar a diciembre en mejores condiciones. Ese es el objetivo que nos hemos marcado desde hace semanas, meses, seguir bajando la curva y hacer todo lo que esté en nuestra mano para bajarla al máximo y entrar en diciembre con las mejores garantías y con las menores restricciones posibles dentro de la situación en la que estamos.
Bueno, y en línea con algunas cosas que yo les he venido contando de que el Partido Popular de Pablo Casado en su viaje al centro estaría dispuesto, y lo anuncia antes de que nadie se lo pida, a apoyar al gobierno en confinamientos domiciliarios, hoy el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla insistía en que algunas comunidades, la suya, cabe entender, le va a pedir todos los recursos al gobierno, la gestión de todos los recursos, también el confinamiento domiciliario si fuera preciso. Lo que sí hemos solicitado al Ministerio de Sanidad es que se adopten las medidas que sean necesarias y las modificaciones normativas que sean necesarias en el estado de alarma para que las comunidades autónomas podamos disponer de ese instrumento de poder confinar de manera parcial, territorialmente, una provincia o el conjunto de la comunidad. Y en el ámbito de Granada, es evidente que una provincia que tiene la tasa más alta de las provincias de España y que está cerrada a cal y canto, tristemente, por culpa de esa incidencia, podría ser una de las provincias que, si tuviéramos ese instrumento, podríamos haber confinado domiciliariamente. Yo estoy dispuesto, como presidente de un gobierno autonómico, a tomar cuantas decisiones sean necesarias en beneficio del conjunto de los andaluces. Y yo estoy dispuesto a asumir ese desgaste. No lo tiene que asumir ni el Gobierno de la Nación ni los ayuntamientos. Yo, Juanma Moreno, y el Gobierno que represento. Bueno, no se ponga usted gallito, que de momento los que van asumiendo el desgaste son los que tienen bares y restaurantes en Andalucía y en el resto de España. Nos vamos a Badajoz. Quiero que vean cómo protestan los hosteleros que quieren seguridad para sus negocios. Bueno, protestan como se puede hacer ahora, que también hay unas exigencias por mor de la pandemia. Alguno de sus portavoces decía lo siguiente: a reivindicar que nuestros establecimientos son seguros y que no se nos puede maldecir ni criticar de que todos los problemas que existen con el tema del COVID somos responsables de la hostelería. Si se está cerrando mucha hostelería, evidentemente las cuentas no salen. O sea, es muy difícil que los números a final de año te salgan. Y tiene toda la razón, porque hasta ahora científicamente solo se puede demostrar que 2,3% de los contagios, según los últimos datos que están publicados, tenga referencia concreta a contagios que se hayan producido en bares y restaurantes. De Extremadura nos vamos a Cantabria, concretamente a Santander, donde pasa exactamente igual. Esta vez la protesta pues es en vehículos, son hosteleros que dicen, oiga, bueno, esto del cierre no tiene mucho sentido, y en motos, en coches, pues han decidido irse al centro de Santander. Su portavoz, el portavoz de los hosteleros de Cantabria, Ángel Cuevas, decía lo siguiente: necesitamos un plan de rescate urgente para sobrevivir. Aportamos más de un 12% al PIB de Cantabria y pedimos un 1% del presupuesto anual regional, que son 30 millones de euros. No es un rescate integral, pero puede ayudar a que lleguemos a la próxima temporada. Queremos recordar que en Cantabria hay más de 6.000 negocios de hostelería que peligran y más de 20.000 empleos directos en riesgo. Tengo que reconocer que nos abrió los ojos un vídeo muy desgarrado de una abuela que ejerce de madre con un niño de 8 años que al final parece que falleció por una peritonitis, que fue y vino de urgencias a casa 5 veces y que en ninguna de esas visitas a urgencias al niño le hicieron siquiera un análisis de sangre, no digo ya pruebas más complejas. La pregunta está en el aire: ¿está fallando la sanidad pública? Bueno, para hablar de eso les presento a continuación a doña Carmen Flores, que es presidenta del Defensor del Paciente. Muy buenas tardes, doña Carmen. Hola, buenas tardes. Hacía mucho tiempo que no hablábamos usted y yo. Bueno, es cierto. Tras la mala experiencia de la primera ola de COVID, cuando los hospitales estaban en colapso, parece que ahora en la segunda oleada el nivel de exigencia de los usuarios ha cambiado y que se empieza a vislumbrar una cierta desconfianza de que desatienden algunos asuntos, de que no dan tratamiento a personas como este niño que tristemente se ha hecho célebre a partir de las denuncias de su abuela. ¿Cómo ve usted el asunto? Bueno, pues realmente es que está sucediendo así. Es decir, estamos en una situación que lo único que tenemos es COVID, y los pacientes crónicos, los pacientes que necesitan una urgencia, pues no se les trata, no se les atiende. De hecho, nosotros ya hemos denunciado varios casos, desgraciadamente también de fallecimiento, personas con cáncer a los que se les ha atendido por teléfono,
pero que al final han fallecido. Por tanto, la situación es bastante grave, porque los enfermos crónicos necesitan asistencia presencial. Cuando se padece de un cáncer o se tiene una presunta peritonitis, como en el caso que apuntábamos, en este caso hay que atender rápidamente un infarto, un ictus, etcétera. Estamos viendo que este tipo de situaciones no vienen de ahora. Este tipo de situaciones vienen por la falta de contratación de personal, por la falta de medios y, desde luego, los que pagan esta situación pues son los pacientes, que ninguna culpa tienen ni de que haya venido el COVID ni que haya esa falta estrepitosa de personal y de medios en los centros, tanto de salud como en los hospitales. Así es que, señora Flores, hemos pasado de aplaudirles en los balcones hace unos pocos meses a que crezca la desconfianza en el sistema. Bueno, no, tampoco es eso, Vamos a ver, los médicos, como la enfermería, yo entiendo que hacen todo lo que pueden dentro de la situación que están padeciendo. Es decir, lo que no dan es abasto, lo que no pueden es que un hospital que está colapsado no tiene una atención prioritaria para otras cosas. Entonces, esto habría que habilitarlo. Es decir, si alguien enferma o tiene una enfermedad crónica, debe tener un espacio en los hospitales para tratar estas patologías. ¿Esto culpar a los profesionales? Pues sinceramente, yo creo que no. Yo creo que la situación viene por parte de las administraciones. En algunos casos se trata de personas que han sido llevadas, niños de 8 años que han sido llevados de urgencias 5 veces y a los que no se les ha hecho ninguna prueba de nada. Se les ha dicho, bueno, pues a lo mejor esto tome tal cosa, tal otra, pero no se les ha sometido a pruebas diagnósticas y eso sí que empieza a ser bastante grave. Es que en este caso, cuando alguien va a urgencias y desde luego va con una sintomatología que puede ser una patología grave, si no se le atiende, obviamente aquí el responsable es el que no ha hecho lo que tenía que hacer, y lo que tenía que hacer es una prueba diagnóstica para descartar que la patología era grave y que desde luego, en lugar de perder la vida, le podíamos haber salvado. Las personas a veces tenemos una sintomatología que los médicos no pueden curar, pero cuando se ponen todos los medios que hay al alcance, tanto diagnósticos como previstos en la deontología médica, nada que decir. Cuando algo se hace mal hay que criticarlo y hay que denunciarlo, obviamente. Claro que sí. Dígame una cosa, ¿cómo van las listas de espera? Imagino que 6 meses de parón en casi todas ellas, operaciones demoradas, tratamientos que no se pueden seguir. ¿Cómo está el asunto de las listas de espera? Bueno, pues la lista de espera ya estaba mal. O sea, estaba mal de 8 meses para ir a un traumatólogo, de 6 meses para ir a oftalmología, etcétera, etcétera. Eso va a aumentar y eso ahora mismo lo que se están es aplazando. Es decir, hay gente que ya lleva 1 año esperando y va a tener que seguir esperando hasta que termine esta pandemia, porque ahora mismo la excusa, entre comillas, es que con la pandemia no se puede atender pacientes, los quirófanos no funcionan, no sé, esto tampoco lo acabo yo mucho de entender, porque por ejemplo, un oncólogo no tiene nada que ver con el COVID, un traumatólogo tampoco tiene nada que ver. ¿Por qué no tienen consultas habituales para prevenir males mayores? Y los males mayores es cuando lleguen a un quirófano o lleguen a un tratamiento, estas personas van a estar desahuciadas en un porcentaje elevado y la lista de espera se va a disparar de forma estrepitosa. Doña Carmen Flores, presidenta de Defensor del Paciente, muy buenas tardes. Le agradezco mucho su participación en el programa. Muchas gracias. A cuidarse. Eso, igualmente, lo mismo le deseo. Que se cuide y que salga con bien. Gracias. Llegamos al gran momento de la tarde, que era lo que yo venía esperando desde hace bastante tiempo. Hace un mes en este programa
empezamos una campaña machacona diaria, la han sufrido ustedes, pero ha servido de algo porque le hemos metido un gol por la escuadra al gobierno, les hemos derrotado sí o sí. Resulta que se acordarán de la campaña. Primero era esta imagen, obligándonos a llevar mascarillas, y luego venía esta, que hemos variado, porque el gobierno ha decidido bajar el IVA de las mascarillas del 21%, que era la rara avis en Europa, hasta el 4%. A mí se me antoja incluso demasiado, debiera ser al 0%. Bueno, la cuestión es que todo el mundo callaba. Pagaban las mascarillas, pero nadie criticaba esta diferencia. Todos sabemos que los españoles que viven cerca de la linde con Portugal iban a Portugal a por mascarillas, porque allí eran infinitamente más baratas. Todos sabemos que hay un montón de países en Europa, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, que tienen el IVA de las mascarillas al 0%, sin que en algunos de estos países sea obligatoria su utilización. Bueno, al final hemos visto durante casi 6 meses de pelea con este asunto, un mes para nosotros, hemos visto que el gobierno se refugiaba en cosas verdaderamente alucinantes, como por ejemplo decían que no se podía bajar el IVA porque el reglamento del IVA de la Unión Europea exigía al gobierno imponerles el 21%. Se escondía lo que de verdad pretendía Europa. Europa es cierto que tiene un reglamento que habla de que los productos farmacéuticos pues al 21%, pero es también verdad, y hace mucho tiempo que conocemos eso, por ejemplo desde el 20 de octubre recuerdo que hubo publicaciones, les quiero enseñar alguna de ellas, algún periódico que demostró el 20 de octubre que lo que había hecho la Comisión Europea era extender como antiguamente se hacía a los reyes de España, obedézcase pero no se cumpla. No contradecimos el principio general, pero entendemos que el tema de las mascarillas es obligatorio, esencial, y por lo tanto no vamos a perseguir a ningún país porque haya rebajado o dejado en el cero el IVA que se practica sobre las famosas mascarillas. Bueno, ahora quiero que vean que la Comisión Europea, a pesar de que el gobierno en España nos decía que no, que es que eso no podía ser, que tal, que cual, dejó escrito que no sancionaría a ningún país por reducir el IVA. Y bueno, ahora tienen que ver el comentario que es la noticia del día de hoy, porque en sede parlamentaria la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, decía esta mañana que el Gobierno, iba a bajar el precio indiciado, luego les hablaré de esto, iba a bajar también el IVA en el próximo Consejo de Ministros al 4%. Vamos a escuchar el compromiso de Montero. Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la directiva comunitaria. A pesar de la mala noticia que parece, ¿no?, por el ruido de la bancada del Partido Popular, que supone para algunos, les digo que el próximo martes este Gobierno llevará al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que rebaja el IVA de las mascarillas desechables del 21 al 4%. Bueno, sepan una cosa, ustedes pagan por mascarilla 0,9 euros. Vale. Antes de la pandemia las mascarillas costaban 0,3 euros. Con esto lo que les quiero decir es que además del IVA, el gobierno ha consentido que alguien se haga la barba de oro con las mascarillas dichosas. Y ahí han seguido. Además con una evidencia. Querían continuar cobrando el IVA al 21% hasta final de año. Incluso se presupuestó 1.580 millones se iban a meter en el bolsillo gracias a ese esfuerzo que le piden, entre otros a los más necesitados. Imagínense el que tiene 3 hijos y los tiene que llevar con mascarilla y gel hidroalcohólico al colegio porque si no, no les dejarían entrar. Bueno, pues al final, después de un mes de batalla diaria, parece que lo hemos conseguido. Digo parece porque con este gobierno no te puedes fiar de nada. Hoy mismo, la portavoz del partido que sostiene el gobierno, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, metía una gamba descomunal. Escúchenla. Saltándose la ley.
Y nosotros es lo que no podemos hacer o lo que no queremos hacer. Nosotros lo haremos cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión Europea, pero lo que no podemos o lo que no queremos hacer es saltarnos la legalidad, como usted comprenderá. Hay otros países que sí que lo han hecho, que no les importan las directivas europeas. A nosotros sí nos importa. O sea que lo que hace Italia es ilegal. Bueno, esta señora demuestra una ignorancia absolutamente esférica, no tiene dónde agarrarse. A esto se le podría poner el sello de fake news y mandarlo al Ministerio de la Verdad, porque eso es desinformar, eso es absolutamente lo contrario de lo que necesita esta sociedad, que es pues un criterio. El mismo día que Lastra iba a las televisiones a decir eso, el gobierno del Partido Socialista decidía ceder a las presiones y rebajar el IVA de las mascarillas y revisar el precio indiciado, que también es una barbaridad descomunal. Bueno, naturalmente, pues algunos de la oposición le han hecho ver al gobierno que nos miente en todo, absolutamente en todo, desde el número de muertos hasta quién puede o no bajar el IVA de las mascarillas. Vamos a algunos de sus líderes de la oposición, claro. Pablo Casado, por ejemplo, ¿qué decía? Una crisis que hasta hoy el CIS de Tezanos dice que ha dejado en muy mal lugar a su gobierno para un 60% de españoles. Una crisis que se ha caracterizado por mentiras. Mentiras al ocultar las alertas cuando nos iba la vida en ello para ir a las manifestaciones. Mentiras para un comité de expertos que no existía y sigue sin existir. Mentiras para esos timos y gangas que decía la señora González Laya de mascarillas y test fraudulentos. Mentiras cuando hasta hace unas horas decían que las mascarillas no podían tener el IVA reducido porque estarían prevaricando y, sin embargo, se lo guardan para un corte de telediario en los presupuestos generales del Estado 6 meses después de que la Unión Europea lo permitiera. Ese es un dato, gracias por la redundancia, señor Casado. 6 meses, hemos estado pagando el 21% del IVA en las mascarillas y eso nos lo tendríamos que haber ahorrado si el Gobierno, como su propaganda dice, está velando porque nadie se quede atrás. Iván Espinosa de los Monteros, en nombre de Vox, decía que lo que es obvio es que el Gobierno no piensa en los más necesitados. Pero son, al parecer, una de las mejores medidas que tenemos para prevenir el contagio del virus. Y, desde luego, lo que estamos seguros es que es obligatorio. Y como son obligatorias y como no llevarlas comporta una sanción y como suponen un elevado coste para las familias, pues nos parece absolutamente lógico que el Estado financie el coste de esas mascarillas. Un Gobierno que ha rechazado esta cuestión alegando que costaría 1.500 millones de euros al Estado en IVA no recaudado, pues es un Gobierno que no está pensando precisamente en los españoles más desfavorecidos, familias que tienen que elegir entre comida y mascarillas. Y entre otras muchas contradicciones que hemos visto en el día de hoy, la de Lastra es la más llamativa, porque es faltar a la verdad, pero es que ha habido otras. Por ejemplo, el socio de gobierno, el hombre económico de Podemos, socio de gobierno de Pedro Sánchez, y alguna coordinación se supone que ha tenido por los presupuestos con María Jesús Montero, decía en televisión que, bueno, dentro de unas semanas tomaremos decisiones sobre el IVA de las mascarillas. No, va a ser... Este no lo sabía, evidentemente, pero el Gobierno tiene perfectamente claro que la situación es insostenible, que por ahí se está perdiendo clientela y que, naturalmente, eso hay que corregirlo en el próximo Consejo de Ministros, que será el martes. Bueno, una contradicción tras otra, una mentira tras otra. Al final parece que vamos a conseguir que las mascarillas no paguen lo mismo que los Maseratis, que los Lamborghini, que los Ferraris, que algunos, digo yo, algunos podrán comprarse en estos tiempos de penuria. Y también me alegra mucho de la recuperación, no sé si estaba enferma, estaba teletrabajando, estaba desaparecida, eso sí que lo sé, que estaba desaparecida. Les hablo de la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Por si alguien no recuerda el nombre, se llama Reyes Maroto. Bueno, Reyes Maroto ha reaparecido en la vía pública después de meses de no saber si seguía en el Gobierno. Esta vez lo ha hecho en Canarias, en San Bartolomé de Tirajana. Ha ido allí, no creo que a explicar qué hacemos con la gente que llega en cayucos y pateras a las costas canarias, sino parece ser que a apoyar lo que queda en pie del turismo en las Islas Canarias, que cada vez es menos, eso sí que lo sé. Bueno, pues nada, no le pasaba nada, no había abandonado el Gobierno, simplemente estaba teletrabajando en una especie de
autovacación impuesta porque no debe tener nada que comunicar en el ministerio. La industria está absolutamente destruida, el comercio está absolutamente destruida. No sé cuándo piensa ir la ministra de Comercio a apoyar a todos esos comerciantes que están lampando. Y el turismo, pues qué decirles. Esta es la ministra que no supo abrir corredores para que se conservara algo de turismo en Canarias o en Baleares. Esta es la ministra que no ha arbitrado medidas de ERTEs definitivas hasta el fin del estado de alarma. Esta es la ministra que ha visto cómo todo a su alrededor se desploma, se cae, se rompe y se destruye sin hacer ni decir absolutamente nada. Bueno, hoy tenemos estas imágenes que tampoco sirven para gran cosa, con el presidente de Canarias, por cierto. Vamos a hacer una pausa publicitaria y luego continuamos, pero hoy es un día feliz, es un día que de verdad, de esos que hacen que uno crea que merece la pena venir a hacer el programa. Bueno, por cierto, antes de irnos a publicidad, el QR, ya saben que con el móvil en la mano ustedes apuntan al cuadratín ese con los símbolos extraños, lo habrán visto en los bares, los que pueden ir a los bares, claro. Algunos ya ni lo recuerdan, para leer el menú. Con el móvil apuntan a ese cuadratín, les aparece una aplicación y a partir de que tienen esa aplicación descargada, por ahí pueden ustedes hacernos una pequeña aportación. 50 céntimos para contribuir al sostenimiento de un programa como este que hoy ha demostrado su utilidad, la utilidad de su tozudez. Hay que insistir si uno quiere ganar. Vamos a la pausa de publicidad prometida. Bueno, en esta mesa de trabajo se van incorporando poco a poco las personas que van a poder escuchar sus opiniones sobre todos los temas de actualidad. Don David Gómez, abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Hoy tengo un día de júbilo. Sí, me imagino por qué. Ha costado, pero al final hemos conseguido que se envainen el asunto del IVA de las mascarillas, que era absolutamente escandaloso, era muy llamativo. Pero bueno, quien pretendía llegar a final de año con 1.580 millones de euros en el bolsillo de Hacienda gracias a esto, no lo va a hacer. No lo va a hacer, o por lo menos solo habrán sido 6 meses de pago de un IVA al 21%, y eso es un asunto del que particularmente pues, me congratulo y espero que también usted. Al tiempo ha habido otra rectificación, que esto es una rectificación sin parangón, pero ha habido otra también muy sugerente, porque finalmente se impone la tesis que primero en el Parlamento el doctor Stegman de Vox y después reiteradísimamente el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha hecho de eso bandera. Oiga, no podemos controlar esto si no se hacen PCRs en la entrada del aeropuerto de Barajas. Quien dice Barajas dice Alicante o dice Barcelona, pero bueno, Barajas es el caso nuclear de todo este asunto. Finalmente sí, envainada también en esto y va a haber PCRs para todos aquellos viajeros que vengan de países de riesgo. Todos en un día. Dos en un día. Aquí descubrimos al mentiroso, es decir, el mentiroso que en este caso es el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha estado diciendo permanentemente, vamos al asunto que a usted le gusta tanto, que es el de las mascarillas, que decían, no, es que Europa no me deja. Europa, qué mala es la gente de Europa, que no me deja bajar el IVA de las mascarillas, ¿no? Bueno, curiosamente somos el país que más cara tiene la tasación de IVA con respecto a las mascarillas del conjunto. Y finalmente, hoy han podido rectificar esa auténtica locura, disparate de que la mascarilla cueste lo mismo que que esté grabada igualmente que un artículo de lujo. Sí, un Maserati, decía yo. Claro, un Maserati, que un Rolex, en fin, cosas de este tipo, tiene el 21%, ¿no? Bueno, finalmente han reculado, a la señora ministra de Hacienda se le ha escapado en el Congreso que iba a decir, bueno, íbamos a rectificar, se le ha escapado la rectificación y al final por fin lo han dicho, ¿no? Pero ojo, gracias a la presión de medios como este y de mucha gente que ha estado presionando permanentemente para que esto fuera una realidad, sí. Porque ellos escudaban el que Europa no dejaba y eso no es cierto. Lo cual tiene una lectura muy positiva. España reacciona a la injusticia. Y España hace bien en reaccionar ante la injusticia y ante todos estos tuercebotas que están ahí protegiéndose o amparándose en supuestas leyes o legalidades europeas, en lo que también nos engañan. Y esto sí que debiera ir al Ministerio de la Verdad como un fake news, como un bulo descarado, el de hoy mismo de Adriana Lastra, que han escuchado los espectadores diciendo, oh, es que Italia se salta la ley si hace eso. No, eso no es verdad. Para nada. Eso no es cierto. Para nada. No es cierto, entre otras cosas, porque
El resto de países de la Unión Europea han pedido permiso a la Unión Europea para hacer esta rebaja. La Unión Europea no ha puesto ninguna pega, ni media pega, y lo que no era entendible es por qué el gobierno de España se enrocaba en decir que no se podía bajar, que Europa lo prohibía, cuando no es cierto, cuando además los periodistas habéis descubierto esta realidad haciendo comparativas con diversos países. Hay países donde eso se entienda bien, es España, donde algunas leyes de los reyes de la historia de España decían obedézcase pero no se cumpla. Bueno, eso es lo que ha hecho Bruselas con esto, y al final, en el argumentario de hoy de la ministra, que ha sido como casi todos los argumentarios de la ministra Montero, lamentable, dice, hemos preguntado a Bruselas hoy y nos han dicho que lo podíamos hacer. Que es como el reconocimiento de, mire usted, yo soy tonto de baba y en mi casa no lo sabe. Fíjate, Xavier, han preguntado hoy, después de 8 meses, o 6 meses de indagación, ya está bien la broma, ¿no? Es decir, preguntan hoy, oye, con 20 y tantos ministros, alguno se podía haber encargado de llamar por teléfono, ¿no? Aunque solo fuera esto. Es mentira, ellos sabían perfectamente que podían hacerlo, lo que no querían hacerlo. No les presumamos ignorancia. Si acaso, si hay que presumirles algo, es maldad. Sí, además es que encima es muy curioso porque en el conjunto de la Unión Europea todos los países bajan los impuestos y aquí, curiosamente, nos los suben. Sí, y no solo nos los suben, general. Ojo, que si no hubiera habido esta presión social de las mascarillas, esta presión de los medios hacia el gobierno, yo estoy convencido, y me juego con esto una cena, a que hubieran mantenido el 21% en favor de la recaudación. Lo tengo claro. Es decir, porque lo que les prima es subir impuestos, ¿para qué? Pues para subir el sueldo a los señores ministros, ¿no? Es decir, para todo este dispendio de presupuestos que ya hemos hablado en esta mesa más veces, que es un auténtico disparate el gasto en el que se va a incurrir, ¿no? Es decir, cuando estamos absolutamente a cero, cuando hay gente que no tiene nada, el gobierno está, bueno, pues disparando todo lo que puede con unos presupuestos absolutamente irreales. Por eso quieren mantener el 21%, para mantener su modus vivendi, ¿no? Es que 20 y tantos ministerios son muchos ministerios, Xavier. A costa de la gente que no puede más, a costa de los más necesitados, dejando a la gente atrás, que es lo que contradice la publicidad del gobierno desde el minuto cero. Por cierto, en la línea rectificatoria de hoy, Montero ha dicho que, por un lado, se va a actuar sobre el precio indiciado, porque claro, es verdad, ese precio se indició hace 4 meses. Y hace 4 meses una mascarilla era difícil de encontrar en el mundo. Todos los países han tomado sus decisiones en esa materia. España no. Pero podíamos tener fabricantes de mascarillas homologadas españoles que hicieran que no se tuvieran que importar. Ese es el camino. En ese camino el gobierno no ha hecho nada. Sin embargo, bueno, dice ahora Montero, y yo me alegro, que van a bajar el precio indiciado, que es una barbaridad, y que van a bajar el IVA, las dos cosas. Cada una a su tiempo, pero bueno, me alegra oírlo, pero había 2 márgenes de actuación y aquí estaban, pues a verlas venir, sin hacer caso a nadie. Pero la pregunta del millón, Xavier, es ¿qué han hecho todo el verano? ¿Qué han estado haciendo los ministros, la señora Montero, en fin, toda esta gente, todo el verano? Irse de vacaciones, porque estamos en noviembre, se enfila el final de año, estamos a punto de entrar en las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, y el gobierno ha estado ausente durante meses, es decir, no se ha trabajado en ninguna dirección, ni en la dirección de la educación, para adaptar las aulas. Sí que se ha trabajado en la dirección de la ideologización de la educación, es decir, meter... Sí, luego hablaremos de ello. Esto sí que se ha trabajado, ¿no? Que parece que corre prisa. No se ha trabajado en una ley sanitaria, no se ha trabajado en controlar el gasto, no se ha trabajado en favorecer a las clases más necesitadas y a los autónomos, al pequeño trabajador. Nada, no se ha favorecido nada. Y ahora nos damos cuenta de que hay que llamar a Bruselas para bajar las mascarillas, ahora nos damos cuenta de que, bueno, vamos a empezar a abrir la mano de las ayudas, si es que en algún momento se le ocurre a alguien hacerlo, y luego lo que mencionábamos antes de las PCRs, o sea... en los aeropuertos. En los aeropuertos, es decir, algo que era fundamental, que Madrid ha pedido por activa y por pasiva, la Comunidad de Madrid, y que no se ha llevado nunca a término, ahora resulta que sí. Ahora hay que hacer PCRs en los aeropuertos. Oiga, pero si se lo estábamos diciendo, ¿dónde estaba usted cuando la Comunidad de Madrid pedía casi de rodillas, por favor, hagan controles en los aeropuertos? Decir que lo pagaban ellos. Efectivamente, lo pagaba la comunidad. Decir la Comunidad de Madrid que lo pagaban ellos, pero que no podía ser. Y mientras tanto, mientras eso no se hacía, porque la cronología es fundamental, mientras eso no se hacía, se cerraban actividades. Se les prohibía a bares y restaurantes ejercer. En muchas comunidades de España. En Madrid, afortunadamente, no, con restricciones que, en fin, que los señores del sector han sabido atender,
pues no ha pasado gran cosa derivada de su actividad. Y mientras no se ponían PCRs obligatorias a los que llegan de países que están igual de mal que nosotros o en situación preocupante, pues se cerraban actividades como si tal cosa. Claro, y además criticábamos a la Comunidad de Madrid porque las medidas que tomaba la Comunidad de Madrid no eran efectivas. Bueno, la realidad nos dice que sí lo son, es decir, esos test masivos que ha implantado la Comunidad de Madrid, esos, cerrar perimetralmente hablando distintos barrios y distintas zonas de la comunidad, sí que está dando resultado. Y vemos cómo políticamente hablando, el otro día el señor Illa casi se nos cuelga la medalla de que, bueno, esto lo ha hecho la Comunidad de Madrid, pero en coordinación con el Gobierno. Claro. Y esto, claro, lo escucha todo el mundo, lo escuchan los telespectadores y dicen, qué majo el ministro, ¿no? ¿Cómo estaba de coordinado? No es verdad. No es verdad. Es decir, han estado poniendo zancadillas permanentemente al Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder controlar la pandemia, como dicen los técnicos, que la Comunidad de Madrid sí tiene y que el Gobierno central no tiene, que hay que hacer. Entonces, y luego pues Illa tiene esa facilidad para colgarse la medalla y decir, bueno, esto lo ha hecho Madrid gracias a la colaboración del Gobierno. Es decir, inestimable, siempre inestimable. Antes les contaba cómo van las cosas en lo sanitario. Les decía que según los últimos datos del Ministerio son 19.096 los nuevos contagios y 349 los fallecidos. Ojo que el día baja revuelto. Es verdad que ayer tuvimos 411, pero bajar de 411 a 349, pues tampoco es que sea una gran cosa. Por comunidades sí hay un hecho relevante que quiero contarles, y es que por primera vez en muchos días Cataluña baja de los 3.000 contagios diarios. Ha tenido relativamente pocos muertos, eso sí, tiene un volumen de ingresados importante, 2.635, y 600 de ellos están en las UCIs. Bueno, pues a ver si llega la desescalada también a Cataluña, que estaba siendo una de las comunidades más azotadas por el coronavirus. Sí. Pero fíjate una cosa muy curiosa al hilo de los datos que nos estás dando esta tarde. Hemos hablado de Madrid, pero es curioso que los medios nacionales, salvo El Toro y poco más, no se habla de Cataluña. Es decir, es como, bueno, no existe. Es decir, parece que Madrid era, digamos, el pozo del mundo, es decir, las calamidades estaban todas en Madrid, y resulta... El pozo de la tía Ayuso. Efectivamente, el pozo de la tía Ayuso, y resulta que vemos en Cataluña que tienen un pozo aún mayor. Y de ahí pasamos como de puntillas. También pasó con Aragón. Sí, nadie dice nada. ¿Será que son afines? Sin embargo, Ayuso pues, le da morcera, claro. Vamos a ir en directo a escuchar a Salvador Illa, el maestro de esta catástrofe general que es la pandemia. Desarrollo de las vacunas y también la incorporación relevante a este órgano de coordinación del presidente de la Asociación Española de Municipios y Provincias, no solo por el importante papel que juegan los entes locales en la lucha contra el COVID, sino también por las aportaciones que ha hecho en materia de explicar la contribución de los entes locales. Yo quisiera, en primer lugar, constatar que a partir de la reunión que hemos tenido, la discusión que hemos tenido, de las intervenciones de los distintos consejeros, también a la vista de los datos que hemos dado a conocer, pues se confirma una estabilización a la baja de la situación epidemiológica en nuestro país. La incidencia acumulada, según los últimos datos que hemos facilitado, está en 514,25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Tendencia, por tanto, a la baja, pero que sigue siendo muy preocupante. Muy preocupante, sigue siendo el número de hospitalizaciones y de ocupación de UCI es un número alto, sigue habiendo un número relevante de personas fallecidas y, por tanto, hay que seguir manteniendo la guardia alta. Y no en un periodo corto de tiempo, sino que durante un periodo largo de tiempo habrá que seguir manteniendo unas medidas estrictas y habrá que seguir cumpliéndolas con toda eficacia. Esto es también el sentir mayoritario, a mi juicio, de lo que se ha expresado por parte de los distintos responsables, los consejeros de salud de las comunidades autónomas. Por tanto, una situación que efectivamente se estabiliza y va mejorando poco a poco, pero que tiene todavía que mejorar mucho más y va a exigir, por tanto, el compromiso de todos en el cumplimiento de estas medidas. La reunión de hoy ha estado dedicada a tres asuntos fundamentales. El primero de ellos, hemos enviado una actualización de la estrategia estatal
a las comunidades autónomas con las últimas medidas que han ido tomando. Saben ustedes que es el marco común de actuación que nos fijamos hace 3 semanas, con unos criterios comunes para valorar el estado de la situación epidemiológica en un determinado territorio, y en segundo lugar con un abanico de actuaciones para responder a este estado de emergencia, para en tercer lugar hacer una evaluación del resultado de esas medidas, de evaluación que tiene que dejar transcurrir un periodo mínimo de 2-3 semanas, ¿no? Un repaso rápido a las distintas medidas hacen ver un nivel muy alto de concordancia de las mismas. Por ejemplo, 3/4 partes de las comunidades autónomas tienen cierres perimetrales en su territorio. 2/3 partes de las comunidades autónomas tienen cierres perimetrales en el interior de su comunidad autónoma. Un 95% de las mismas tienen, todas excepto Canarias, limitación de la movilidad nocturna. Saben que ahora los distintos responsables autónomos, los presidentes, pueden, si lo consideran oportuno, levantar esta restricción. Todas, excepto Canarias, la mantienen. Todas también tienen limitación del derecho de reunión, a 6 personas lo más común, pero algunas a un porcentaje distinto. También todas ellas tienen limitaciones de aforos en distintos porcentajes de distintas actividades. Una tercera parte de las comunidades autónomas aproximadamente ha decretado el cierre total de la actividad de hostelería, y casi 2/3 partes han puesto algún tipo de limitación a la actividad de la hostelería. Por lo tanto, son medidas, como no puede ser de otra manera, muy comunes, muy similares, puesto que se basan en este marco común de actuación, esa estrategia estatal que les comentaba antes. Por lo tanto, primer punto, actualización de la estrategia estatal, constatación de que se está actuando en base a los mismos indicadores, tomando unas actuaciones proporcionadas a la realidad epidemiológica y dando tiempo suficiente para ver el resultado de las medidas, ¿no? Como se está empezando a apreciar, por cierto, en los datos. El segundo punto fundamental de hoy, al que hemos dedicado la mayor parte del tiempo, ha sido a repasar la situación de las vacunas. En primer lugar, de la Estrategia Europea de Vacunas. Hemos repasado los 4 contratos que ya ha firmado la Unión Europea, la Comisión, con 4 compañías: AstraZeneca, Sanofi, Janssen, filial de Johnson & Johnson, y la última hoy mismo con Pfizer BioNTech. Hemos repasado las cantidades conforme a las cuales, según estos contratos, vamos a recibir de estas vacunas, y hemos repasado las fechas previstas de entrega de las mismas. Además, hemos proporcionado información a los consejeros de las otras compañías con las que se está negociando: Novavax y Moderna, con unos contratos ya muy avanzados, y CureVac con todavía un estado de negociación que requiere todavía algunas semanas de trabajo, ¿no? Serían los primeros 7 vacunas de distintas tecnologías, algunas de ellas a doble dosis, algunas de ellas a dosis única, con distintos requerimientos logísticos, y hemos proporcionado toda la información a los consejeros y consejeras para que tuvieran información de primera mano al respecto. Insisto, hay resultados prometedores en algunas de ellas que hemos conocido en días recientes, pero no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia porque la situación epidemiológica sigue siendo todavía muy preocupante y tardaremos meses en corregirla. En segundo lugar, Bueno, doy la bienvenida ya a don Borja Gutiérrez. Buenas tardes, don Xavier. Empresario y analista político, muy buenas tardes. Hoy es un día de júbilo para todos nosotros. También participe usted del mismo júbilo, porque hemos conseguido, entre unos y otros, y haciendo presión y haciendo ver que nos estaban engañando, a ese que aparece con la pistolilla, que tengan que rectificar y bajar el IVA de las mascarillas al 4%. Y no solo eso, sino que en el día de las grandes envainadas van a poner PCRs a aquellos viajeros que lleguen a Barajas, pero que vienen de países donde la pandemia está igual de mal que aquí. Hemos escuchado ahora a ella decir que la media ha bajado poquísimo, está en 514 por 100.000. Ese es el índice de acumulación de contagios. O sea que las medidas tienen una eficacia relativa. Desde luego no tienen la eficacia que han demostrado las medidas tomadas en el gobierno madrileño. Absolutamente. Además, hay que decir que nos congratulamos todos de que hayan bajado el IVA de las mascarillas, entre otras cosas. Porque era una injusticia palmaria. Evidentemente, por mucho que fueran 1.500 millones de recaudación, pero evidentemente también han perjudicado a muchos empresarios que pagaron el 21% de esas mascarillas. Y digo que han perjudicado porque desde marzo, si no me equivoco, y a lo mejor me puede rectificar el señor ministro, aunque no lo creo, porque yo creo que conozco mejor el mercado que él, en la mayoría de los países mundiales, no digo europeos, mundiales, hablo de Sudamérica, Norteamérica y demás,
directamente no había ni siquiera impuesto carga impositiva a los materiales de origen sanitario, es decir, aquellos que fueran con motivo de luchar contra la pandemia. Hablo de guantes de nitrilo, test de antígenos, hablo de mascarillas, gel hidroalcohólico. Eso, por ejemplo, en Sudamérica no había ninguna carga impositiva porque todos tenían la conciencia de que evidentemente eran materiales para luchar contra algo inaudito y algo que no controlábamos y que por tanto no tenía un fin recaudatorio. El gobierno hasta la fecha lo ha establecido como un propósito recaudatorio. Bueno, estaba bastante claro, ¿no? Estaba bastante claro. Yo quiero que las mascarillas vuelvan al precio que tenían antes de la pandemia, 0,30. No me vale que estén como ahora aquí a 0,90. Bueno, vamos con algunas otras cosas que han pasado en el día de hoy, sin duda alguna menos relevantes, porque estas son las 2 rectificaciones en el mismo día del gobierno de Peter. Oiga, perdonarán, pero no todos los días no vienen así informativamente. Por ejemplo, quiero que sepan que un juez de Madrid ha decidido el archivo judicial del caso llamado Delcy Gate, del asunto del aeropuerto de Barajas, del asunto de Ábalos por la noche, paseando con la señora esta, vicepresidenta venezolana, con 40 maletas. Dice que el argumentario tampoco es... vamos, es de coña marinera. Dice que la zona de tránsito del aeropuerto no es estrictamente territorio español. Por lo tanto, oiga, pues no ha cometido ninguna imprudencia el ministro de Fomento acudiendo de noche a altas horas de la madrugada a recibir a esta señora y dándole cobijo, siendo que esta señora tiene una orden de no ingreso en la Comunidad Europea. Así es que o el magistrado pasa de conocimientos mayores de territorio europeo o se ha limitado a archivar el asunto, siguiendo aquello de que, ya saben, pero ¿quién elige a los fiscales?, decía el presidente del gobierno. Pues eso, pues eso, ya está. Por cierto, el señor juez que archiva esto admite en el auto de archivo que se han cometido infracciones a granel en la actuación del ministro, pero que bueno, que de ahí a continuar con un tema, pues pedirle declaración y en fin, montarle la parda, pues que tampoco es necesario. Justo en contradicción con lo que ayer decidió el Europarlamento. El Europarlamento decidió a instancia de la oposición española en el Europarlamento que hay que pedir explicaciones a Ábalos por haber recibido y cobijado a una persona que, según dicen las leyes europeas, no puede poner el pie en ningún país de la Unión Europea. Bueno, pues ahí estamos en la inmensa contradicción. Le preguntaban esta mañana a Ábalos, y el orondo Ábalos decía lo siguiente en un show de la mañana de las televisiones. Lo han llevado al Tribunal Supremo, lo han llevado a juzgados, lo han llevado por todas las vías. Y ya están los informes de la Fiscalía. El cuento lo pueden alargar lo que quieran, pero empieza a ser patético y realmente lo que ha ocurrido en Europa no es que la Comisión vaya a investigar, porque de hecho la Comisión ya ha dicho que no hay nada. Lo que hay es una comisión de peticiones que preside una eurodiputada popular a la que ya se le ha amonestado porque no preside una comisión de peticiones de ámbito europeo, sino que está absolutamente preocupada por utilizar ese puesto europeo para debilitar la posición española y hacer política nacional. Bueno, yo cierro los ojos, me lo imagino subido a un caballo, vestido de época y veo a Álvaro de Luna en una célebre serie que todos recordarán, ¿no? De bandoleros en Sierra Morena. No voy a decir el nombre porque alguno podría considerar que es ofensivo, pero hay que ver cómo se parece. Buena serie, además. Curro Jiménez, lo digo yo soy un fan de esa serie. A lo que vamos, ¿Delcy se apaga con este archivo judicial o no? Se apaga seguro. Estando el gobierno de por medio y controlando la Fiscalía como lo controla, seguro que se apaga. Nota a pie de página. El sucedido fue en enero. Y en enero, la verdad es que muy sorprendente, han pasado pues tantos meses como que estamos en noviembre. Y no he oído hablar de esto a nadie de la oposición. Es como una especie de asunto para periodistas, para pocos periodistas. A nadie, pero a mí me sorprende, analizando un poco lo que dice su señoría sobre, en fin, la zona de tránsito del aeropuerto. Hombre, a ver, el señor ministro Ábalos, que por las noches ya hemos dicho aquí que se dedica a ser personal de tierra de AENA,
Sí, porque sí, debe sí. de recibir a todos los que aterrizan por allí, ¿no? A mí me gustaría preguntarle al señor Ábalos que si él va a recibir a todos los ministros que pasan por allí, porque no se nos olvide que el aeropuerto de Barajas es el aeropuerto del mundo de más tránsito, porque se hacen muchísimas escalas por la cuestión geográfica que tiene España con respecto al resto del mundo, ¿no? Y por el aeropuerto de Barajas, y estoy seguro que los que estamos aquí en esta mesa, que hemos estado allí muchas veces, nos hemos encontrado con muchísimos políticos y personajes, y no creo que vayan todos los días ministros a recibir a otros ministros, gente que esté de tránsito. Altas horas. Es que las horas no fueron... Es que no es absolutamente normal. Y luego, si analizas que la Fiscalía rema a favor de obra, claro, cómo no. Es decir, yo no he conocido a ningún gobierno, a ninguno, de los que hay, de los que yo tengo conocimiento, que la Fiscalía no acuse. Esta Fiscalía no acusa a nadie. Es curioso. A nadie no, algunos sí. A los que algunos interesan, sí. pero a los politizada. ¿Conoces una fiscalía que esté manejada por una exministra del Partido no acusa Socialista? a nadie, es curioso, todo se archiva. Oiga, ¿cómo que todo se archiva? Pero en algún sitio estará el error. Es decir, si la Fiscalía está precisamente para eso. Me has puesto, abogado, me has puesto el toro donde yo lo quería tener. Dale. Fíjate, hay una Fiscalía que sí que ha decidido pedir 1 año de cárcel a una persona que se llama Ana Isabel, apellido Q, no puedo decir más porque eso es lo que ha sido revelado, 1 año de cárcel para ella y medio para su madre, que se llama Ascensión D, porque dice que es que no respetaron el perímetro de la casa o casoplón de Iglesias y Montero en Galapagar. A esta sí, para esta sí hay fiscalía, para la otra no. La verdad es que, francamente, si nos ponemos en la voz de la ciudadanía, está resultando algo deplorable y bochornoso. Es decir, que una madre y una hija puedan verse, yo no sé cuántos años les pide. 1 año para la hija y medio para la madre. O sea, me parece una vergüenza el hecho que probablemente hayan ejercido su derecho a protesta. Es decir, pero mucho ojo, es el escrache que promovían Pablo Iglesias y todos sus lacayos. Veíamos los scratches a Soraya, a Cristina Cifuentes y otra serie de personajes públicos, a Rosa Díez en la universidad, promovido por el propio Pablo Iglesias. Y habría que preguntarse, Borja, ¿qué pedía la Fiscalía para todos estos? Nada. Claro, no pedía nada, no existía la Fiscalía. El problema es que esta gente está destruyendo las instituciones y perturba y distorsiona torticeramente la institución máxima del Estado, que es la justicia, es decir, y la Fiscalía, entre otras. Entonces, lógicamente, tratan de vincularlo a sus intereses políticos, y al resto de ciudadanos nos sorprende, nos escandaliza, pero nos preocupa, ante todo, porque de cara a la opinión pública generalizada fuera de España, un país desarrollado como el nuestro, ¿qué seguridad jurídica transmite cuando la Fiscalía actúa sobre unos y sobre otros no, en función del color político? Pero es el mangoneo por el mangoneo, Borja. Es decir, estamos mangoneando a la Fiscalía, es decir, la Fiscalía la mangonea una exministra, con mayúsculas, de justicia, ojo. Y además, pareja de un juez. Pareja de un juez, bien. Fuera de servicio. Pero además... No, por prevaricador. Por prevaricador. Fuera de servicio, no, y además, Borja, expulsado por prevaricador. Y además han intentado mangonear a los jueces. Es decir, Europa ya nos tiró de las orejas. Claro, ¿dónde está esa seguridad jurídica que tú dices? En ningún sitio. ¿Ningún sitio? En ningún sitio. ¿Por qué? Porque esto es fácil, sencillo. Vamos a controlar el Poder Ejecutivo, controlemos el Poder Legislativo y nos queda el Poder Judicial, que es lo que ha pretendido el Gobierno. Lo que pasa es que ha habido un freno por parte de la Unión Europea, ha dicho, quieto, los jueces que se elijan ellos. Quieto, que pierdes las ayudas. Claro, que las pierdes. Tocamos el bolsillo. Entonces, y ahí se han parado. Pero el objetivo es controlar todos los estados del propio Gobierno. Bueno, todas las cosas no han sido felices en este día de hoy. Ha habido cosas amargas como, por ejemplo, la enorme alegría de Bildu y de Iglesias están exultantes porque los presupuestos avanzan. Están en el debate de las enmiendas de totalidad. Mañana se van a votar y van a perderlas y, por lo tanto, pues encarrilan los presupuestos tal como le gusta a Pedro Sánchez. Por cierto, todo esto encaja en un día también triste por otra razón, porque siguen los acercamientos de los asesinos etarras al País Vasco. Eso, bueno, va continuando cada día, pues hoy creo que han sido 5. Bueno, en cualquier caso, hemos preparado un trabajo para ustedes para que escuchen lo contento que está Otegi y lo contento que están los independentistas asociados al gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez. Arranca el debate de los presupuestos. En primer lugar,
Y a las puertas del Congreso la polémica está servida. Y han sido estas palabras precisamente las que han encendido la llama. Y a día de hoy podemos decir que Euskal Herria Bildu considera de forma sólida la posibilidad no solo de facilitar los presupuestos, sino de mantener una posición proactiva y favorable a que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Creo que estoy dando una noticia. Lo hacía esta misma mañana el coordinador general de Bildu. Ha anunciado que los 5 escaños de su formación votarán sí a los presupuestos. Unos minutos después, a su llegada al Pleno del Congreso de los Diputados, la portavoz de Bildu festejaba así su buena sintonía con los morados a la hora de hablar de la tramitación de las nuevas cuentas del Gobierno. Tanto es así que hasta el propio Pablo Iglesias asegura que son estos los partidos que liderarán la dirección del Estado. Bueno, la política es también el arte de lo que no se ve. Llevamos mucho tiempo trabajando para lograr que el gobierno mantenga una dirección de izquierdas y eso implica trabajar con los grupos de izquierdas y vamos a seguir trabajando con discreción, no solamente para sacar adelante los presupuestos generales, sino para conseguir que en los próximos años nuestro país avance en una dirección más democrática y mejor. Sí, es este el bloque que Pablo Iglesias pretende alimentar para conseguir bloquear cualquier amago que pueda hacer Pedro Sánchez para inclinarse hacia los pactos con Ciudadanos o incluso, llegado el caso, hasta con el Partido Popular. Pero, ¿por qué tanta receptividad? ¿De dónde viene esta buena disposición? Son muchas las preguntas que nos hacemos y a las que también la oposición intenta darles respuesta. Desde el Partido Popular acusan al vicepresidente de blanquear a los que aún hoy justifican los tiros en la nuca. Porque no hay duda que esto es un apoyo más a los proetarras de Bildu. Alguien que, no podemos olvidar, todavía no ha tenido las agallas de condenar el terrorismo de ETA. En definitiva, pretender formar un frente de izquierdas que avanza para que Sánchez e Iglesias logren su objetivo de romper la Constitución y destruir España en 1000 pedazos. Está tan contento Otegi que dice que se plantea apoyar en todos estos presupuestos, incluso ser pues, el entusiasta número 1. En las filas socialistas empieza a cundir cierto desánimo. Ayer lo veíamos en el varón aragonés Javier Lambán, que decía, hombre, yo preferiría que se llegara a un acuerdo, pues por ejemplo, con Ciudadanos, ¿no? Luego hubo un tuit muy tímido, no tan atrevido como lo de Lambán, de Emiliano García Paje, que ya saben que está muy disminuido desde aquella confusión que tuvo el Estado, la alarma, la confusión. Bueno, y hoy ha aparecido, o ha reaparecido otro histórico, otro sólido valor de los chicos jóvenes del PSOE, Guillermo Fernández Vara. Me interesa porque este llevaba desaparecido más que la ministra esta de Comercio, Turismo e Industria. Este ha reaparecido hoy después de meses de silencio absoluto, dice el hombre. Ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos generales del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado, de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal, iré a la farmacia a buscar un antiemético. Bueno, ahí lo dejo, pero a lo mejor lo que convenía era mandar más en el partido, ¿no? Digo yo, o hablar más a las claras de lo que te parece esto, y no un tuitcillo ahí que, en fin, que mal escrito, en fin. Borja. Sí, efectivamente, a mí me parece la política de mensajes de tuit, o los tuits, en definitiva, está muy bien. Y le están haciendo un daño terrible a la política de los tuits. No, absolutamente, me parece un mensaje simultáneo, o sea, inmediato, está bien, pero hace un daño, un flaco favor, porque realmente donde deberían incidir es en la política interna de partido. Nunca, ningún presidente del Partido Socialista, ni tan siquiera secretario general, ni tan siquiera Pablo Iglesias, el otro, no este. El linotipista del Ferrol. Exactamente. Había tenido tanto poder como tiene el señor Sánchez en estos momentos en el Partido Socialista. Nunca. Y nadie habla. Ni los varones que se suponen con derecho de pernada política frente a las decisiones de su secretario general han hablado. Y hablan vía tuit con una medio... Por lo bajini. Sí, por lo bajini, medio velado. Sordina. Sí, tal. a ver, a mí no me gusta. Que se va por la banda y lanza el córner. No. Es decir, hay que enfrentarse al señor Sánchez. Ha laminado
la democracia interna del partido. Si lo hubo en algún momento. Sí, yo te lo pongo en duda. No hay partido en Europa donde un secretario general de tiempos de Felipe González mande tanto como en el PSOE. Nunca. Y yo, fíjate, lo extrapolaría a Pablo Iglesias oriundo, el Pablo Iglesias original. La versión original. En la versión original. El que amenazaba con la pistola en el Congreso. Exactamente. El que amenazaba con la lucha armada, como ahora sus socios de gobierno, Otegi, etcétera. Es una vergüenza y me provoca pudor si fuera votante socialista o dirigente de los antiguos socialistas o de esos viejos leones que están callados, Alfonso Guerra, Corcuera, que es líder mediático. Pobre Corcuera es de los que más cosas han dicho. Sí, pero lo dicen los platós, etcétera. Eso, en realidad, lo que hay que tratar es de eliminar la vergüenza que estamos sufriendo los españoles de que el presidente de todos pacte con aquellos que quieren romper nuestro país, como es el caso de Sánchez. La reflexión que yo hago es cuánto nos cuesta el doblar la rodilla ante Bildu, es decir, cuánto le cuesta a ese todopoderoso Sánchez tener que doblar la rodilla ante esta gente, es decir, ante los herederos del terrorismo, ante los herederos de ETA, porque es lo que son. ¿Cuánto cuesta? Es decir, ¿qué es lo que han pactado? ¿Por qué están apoyando estos presupuestos? Ya lo ve usted, los acercamientos. Y seguro que cosas más, Xavier, que no sepamos, es que se nos escapa. Mucho es decir, más, lo de los acercamientos casi que lo damos por hecho, ¿no? Pero seguro que entre bambalinas, y lo descubriremos en los próximos meses, veremos más cuestiones que le van a costar mucho dinero al Estado. Por lo que toca a los independentistas catalanes es más evidente ese planteamiento de la ley CELA pactada entre el PSOE y Esquerra Republicana, según el cual el español deja de ser lengua vehicular en algunas comunidades para serlo solamente en Cataluña el catalán, seguramente en el País Vasco el euskera. Hoy hablaba de todo eso Isabel Celaá, que no se da por entendida. Escúchela. Bueno, la LOMCE lleva 7 años en vigor y desde luego las leyes han de estar al servicio de la sociedad y no al revés. Necesitamos esos presupuestos para escribir el presente y diseñar todo el futuro de España, que merece una modernización. Por lo tanto, yo animo a que las fuerzas políticas sean capaces de entrar en la profundidad como lo están haciendo. Claro, y nada tiene que ver con la ley CELA y que el español pierda rango en esas comunidades autónomas, perjudicando una vez más a todos esos padres que quieren que sus hijos tengan el derecho de libremente decidir cómo van a ser educados en la escuela. Afortunadamente tengo que decirles, esto les va a entusiasmar, que desde la escuela concertada, desde algunos partidos políticos, desde muchas asociaciones, pues de enseñantes, pero de padres, pero de tal, llevan ya recogidas 1.330.000 firmas contra la ley CELA y contra lo que, mira, ya ha subido 1.340.645 firmantes y esto va creciendo. Todos estos tienen que ver con la escuela concertada, con las escuelas especiales o simplemente con el deseo de que no se acuerde con Esquerra Republicana que decaiga el uso legítimo del español en cualquier territorio de España. Fíjate, vamos a analizar una cosa que ha dicho la ministra. Ha estado hablando de que durante 7 años la ley CELA, o sea, la LOMCE, perdón, ha estado en vigor y que hay que actualizar, y de repente corta y dice, necesitamos estos presupuestos. Ojo al dato. Sí, psicológico, ¿verdad? Necesitamos estos presupuestos. Es decir, tengo que hacer la reforma educativa porque necesitamos estos presupuestos. Esa es la lectura que yo saco. Es decir, porque si a mí alguien me dice que el hacer esta ley ahora, en el momento que estamos, corre prisa, ninguna, punto 1. Y si me dice alguien que en la lengua vehicular tiene que ser el catalán en Cataluña por una cuestión técnica y me lo argumenta, a lo mejor hasta se lo compro. Ahora bien, nadie lo dice. Es decir, es una reivindicación de los nacionalistas y de los independentistas, ni más ni menos. Es decir, no tiene ningún fundamento. Yo dije aquí el otro día que España estaba de luto. Es decir, España está de luto con esta ley está de luto, porque se han cargado en este momento la vertebración del Estado, es decir, la vertebración absoluta a través de la educación. La educación no puede ser una educación a la carta por comunidades autónomas. La educación tiene que ser una cosa unitaria. Y luego hay una cosa que no hablamos mucho de ella, pero que conviene hablar, que es el tema de la educación especial. Es decir, se han cargado la educación especial. Oiga, pero
¿a usted qué ruido le da la educación especial? No le da ninguno. ¿Por qué tiene que obligar usted a la gente que necesita esta educación especial que cierren sus centros para integrarse? Bueno, oiga, deje usted a los padres. Porque no quieren que nadie se quede fuera del control del Estado, en lo ideológico y en lo que es la escuela pública. Todo lo que no sea eso les es odioso. Esta señora se pone como la niña de Carrie. Pero luego llevan hablan a sus hijos, de algo que no controlan lo ideológico. Luego llevan a sus hijos a privado. Bueno, claro, que esta es la pena. Es decir, oiga, usted es el pueblo y el pueblo tiene que ir a la educación pública, pero usted y yo, que no somos pueblo, pues le llevamos a la educación privada, ¿no?, a nuestro hijo. Es que tiene narices la cosa. ¿Cuánto tiempo cree usted que duraría Isabel Celaá si dijera, me he caído del guindo? ¿Por qué tengo que ponerle un IVA a la escuela concertada? No, hombre, no, que hagan lo que puedan, que bastante bueno están haciendo por la educación pública los de la concertada, que si no, no habría dinero en España para tener tantos colegios. Los de la escuela especial, pues naturalmente que sigan en lo suyo y buen trabajo, porque los padres dicen que es un buen trabajo el que están haciendo y ya está. Duraría en el cargo 6 minutos. Pero nada, en el momento que lo anunciase, al minuto siguiente. No, efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Es una ley absolutamente política y politizada. Es decir, no busca la igualdad, sino todo lo contrario, busca el sectarismo y a quien más daño le hace esta ley es a la escuela pública. Absolutamente. Lo que pasa es que como nadie la defiende, los sindicatos están a la que cae, ya pongo las manos así para que me las vean por encima del rótulo y todo el mundo lo entienda, a la que cae no van a cuestionarla, porque son de los nuestros, ¿verdad? Esto no la vacuno, habrá de algún sindicato independiente que diga que esto es una barbaridad, que lo es, y naturalmente como principal ofertante de la panoplia educativa, pues donde más daño va a hacer es en la escuela pública. ¿Qué se creen? Que eso de pasar de cursos insuspensos, eso del aprobado aquí, si acaso un comité que lo valore todo, pero que no, porque esto del suspenso es un sistema antiguo que estigmatiza mucho, vamos a dejarlo. Esto destruye el futuro de las generaciones que vengan. Igualar por lo bajo, igualar por lo bajo, es lo que pretenden ellos. Es decir, la falta de cultura tradicionalmente ha beneficiado no a los regímenes de izquierdas, a los regímenes totalitarios. Y nos encontramos en un régimen social comunista con unos tintes absolutamente vinculados al totalitarismo. Es decir, Podemos viene a mamao la ideología de Venezuela, ha mamado la ideología de Cuba, ha mamado la ideología de Bolivia y, por tanto, están muy vinculados al totalitarismo ideológico de izquierdas. Y ese totalitarismo ideológico de izquierdas, muy comunista él, se une, se vertebra directamente con el nacionalsocialismo que profesaban, por ejemplo, los nazis, en el que además solo existía la clase superior. Dices tú, ¿por qué no van a promocionar o proteger a la educación especial? Porque no creen en ella. Porque directamente creen que la educación especial es una cosa que sobra. Y esto se lo vincula directamente el comunismo anacrónico y arcaico que estamos sufriendo por parte de Podemos en el poder y en el gobierno de España, que no ocurre en ningún país desarrollado, que unos comunistas tan anacrónicos, como es el caso de Pablo Iglesias, Alberto Garzón, su hermanito, que aunque no está, o hermanísimo, que aunque no está en el gobierno, bien dicta doctrina dentro del partido, Irene Montero, etcétera, y el señor Echenique. Parece mentira que el señor Echenique esté laminando y lapidando la educación especial, pero es porque no creen en ello, porque creen en el supremacismo. Y esto ya no es una forma de gobierno. De forma fanática. Absolutamente. No es forma de gobierno, es ideología. Implementan y desarrollan la ideología como mecanismo de poder. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes permítanme que les recuerde que vuelven las actividades del Club de Amigos, en esta ocasión a través de videoconferencias, porque el asunto no permite otra cosa. Ahora más que nunca queremos estar cerca de todos vosotros, así es que, por favor, tomad la agenda y apuntaros a algunas de las más inminentes convocatorias. Tenemos una, se ha celebrado ya hoy a las 6 de la tarde. Edgar Martín, director de orquesta, nos hablaba de la zarzuela más romántica, todo acompañado de audiciones que ha sido, me cuentan, una maravilla. Mañana, jueves
jueves 12 de noviembre a las 5:30 de la tarde, Miguel Ángel Cicuéndez, colaborador de Pulso Económico, impartirá una conferencia gratuita sobre introducción a la economía y a los mercados. Si les apetece aprender, pues lo tienen fácil, hay que reservar ese día y concurrir a todo esto de forma telemática, insisto. Y el próximo martes 17 de noviembre a las 5 de la tarde pasearemos virtualmente por las calles del Madrid medieval de la mano de dos expertas, María del Mar Cristóbal y Beatriz Cristóbal, licenciadas en Historia e Historia del Arte, y esa sí que es una manera fetén para conocer cosas de Madrid desde el salón de casa. Si llueve, hace frío, secundario, porque la visita es virtual. Para enrolarse en estos atractivos calendarios de actividades hay que llamar al teléfono del Club de Amigos o entrar en contacto a través de las redes sociales con ellos y reservar plaza. Tan sencillo como eso. Vamos a hacer la pausa de publicidad. Además del Club de Amigos de Intereconomía, el gobierno madrileño también está haciendo una especie de procura para que el turismo se encarrile en la capital de España. Nosotros también pensamos en ti. Nuestras calles sin tiempo y nuestras noches sin reloj piensan en ti. Nada es como era sin tus aplausos rompiendo un teatro, sin tu mirada clavada en cuadros centenarios y sin tus risas rodeando nuestras mesas. Porque cuando vienes a visitarnos, eres más que un turista. Cuando llegas a Madrid, te conviertes en uno de nosotros. Y sin ti, Madrid es menos Madrid. Nos volveremos a ver. Puede que no sea ahora, pero será pronto. Bueno, vamos a hablar de otra cosa de la cual solo se van a enterar si ven el Toro Televisión. Yo me he enterado a partir de la prensa portuguesa, pero oye, tampoco es un pecado mirarla si estás en El País o en Telecinco. Se acordarán de que en Niza, uno que acababa de llegar a Francia en patera, a los 3 días entró en una iglesia, hirió a varias personas, degolló a una persona que trabajaba en Francia de origen brasileño, y eso, bueno, ocupó páginas y horas de informativos. Sin embargo, nadie habla de esto. En la vieja colonia portuguesa de Mozambique, concretamente en un lugar llamado Cabo Delgado, 50 personas fueron decapitadas por el movimiento fundamentalista yihadista que hay en ese territorio. El gobierno el mandatario de Mozambique, que se llama Felipe Nyusi, ha pedido ayuda a la Unión Europea porque dice que ellos solo son incapaces de contener a esta horda bárbara de fundamentalistas. Esto sucedió el viernes y el sábado pasado, como siempre, al grito de Alá es grande. Y claro, como son 50 personas de un lugar en África, que en fin, qué tal, y en Mozambique, uy, qué lejano, tal, ningún eco en la prensa. Es brutal. Desgraciadamente, esto viene siendo muy habitual cuando ocurren cosas de estas en África o en países de Oriente Medio. No tienen prácticamente ningún tipo de repercusión. Es una pena, ¿no? Porque realmente el llamamiento que hace el presidente de Mozambique es absolutamente desesperado, es decir, para que intervenga y ayuden al pueblo mozambiqueño. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, no pasa con esto, pasa cuando a los misioneros cristianos está habiendo auténticas barbaries contra los misioneros cristianos. Bueno, se silencia, pero es producto de del desprecio informativo que tiene esto, ¿no? Yo de verdad que os alabo el hecho de que se ponga en valor, porque realmente es una amenaza. En Francia hoy lo han dicho, sí, es una amenaza. Es una amenaza. Merkel y Macron hoy lo han dicho. Es decir, hay que dejarse ya del complejo y del lenguaje del buenismo para decir que esto es realmente una amenaza y que hay que tomar medidas contra esta amenaza. Apúntenselo bien. El que causó la matanza en esa iglesia en Niza acababa de llegar a Francia en una patera. Ahí lo dejo. Bueno, y especialmente pensando en aquellos que estáis confinados, no podéis salir a lo mejor del municipio, a lo mejor de la comunidad autónoma, en fin, los que viven estas restricciones pueden aprender algo de saber cómo está el uso de los aeropuertos y de los AVEs en estos momentos en España. Los datos son escalofriantes.
El número de viajeros que optó por viajar en avión para desplazarse por el interior del país bajó un 56% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. En total, más de 1,7 millones de viajeros usaron el avión para sus desplazamientos en septiembre, mientras que los viajeros que utilizaron el AVE sumaron 525.000 usuarios, un 73% menos que en el mismo mes de 2019. Según la estadística de transporte de viajeros, el número de usuarios del transporte público bajó en septiembre un 44,6% en tasa anual, hasta los 232,8 millones frente a los 420,3 del mismo mes del año pasado. Con los 9 primeros meses del año, el número de viajeros se ha reducido casi a la mitad respecto al mismo periodo de 2019. Hasta ese punto llega la contracción en la que vivimos de toda nuestra economía, de todo nuestro comportamiento social, de todo lo que podríamos llamar las visitas de negocios, las visitas de trabajo. Así es como está España, así es como nos luce el pelo. Bueno, es un dato muy exacto, es decir, tocamos que el tejido productivo no se mueve, es decir, no se está moviendo nadie, y bueno, hay veces que dicen, no, la gente está teletrabajando, pero hay cuestiones en las que no se puede teletrabajar, entonces se ve en estos datos donde la movilidad dentro del propio territorio es casi inexistente, ¿no? El transporte y las pymes son los sectores más afectados precisamente no solamente por el teletrabajo, sino por el miedo, es decir, el miedo a desplazarte, el miedo a contraer este dichoso virus que también está muy propiciado por la escandalosa dinamización por algunos medios de comunicación que parecen más interesados en cargarse la economía en España que en tratar de subsistir y de que España pueda seguir manteniendo su statu quo, ¿no? Bueno, estos son unos datos muy relevantes, pero no han hecho más que empezar, porque estos datos están empezando cuando no tenemos unas cifras todavía de desempleo escandalosas. Son de septiembre, de hecho, claro, esos datos. No tenemos unas cifras de desempleo escandalosas. Bueno, la cuestión es si favorecer o no favorecer el confinamiento domiciliario, que se va a plantear seguramente por autonomías. El proyecto del nuevo decreto ley está ya redactado, sépanlo, yo se lo contaba aquí ayer. ¿Cómo irá? Pues no lo sabemos, pero que vamos a ir por ahí está bastante claro. Y lo que yo no acabo de entender es la actitud del Partido Popular, que a través de La Razón dice que anuncian, sin que nadie les pregunte, anuncian que apoyarían ese confinamiento domiciliario. Yo no lo entiendo, porque en primer lugar porque es pues regatear al Gobierno de Madrid y entrar en unos planteamientos que son, pues, haga usted lo que quiera, señor Pedro Sánchez, ¿no? No lo entiendo. El confinamiento domiciliario es la perdición absoluta de España, es decir, en estos momentos en los que nos movemos. Yo entiendo que sea una filtración para ver cuál es la percepción general de los españoles ante esta noticia. Hombre, en esa materia, Borja, La Razón, poca broma, ¿no? No, poca broma, efectivamente. Por eso digo que quizás sea una percepción directa del votante o del afecto directo del Partido Popular, ¿no? A mí no me parece que sea la medida adecuada, por mucho que haya medidas de salubridad que así lo indiquen, porque España no es lo mismo que Alemania, España no es lo mismo que Francia, sin duda. Y por tanto la economía española se rige por las mismas normas, y en estos momentos lo acabamos de ver con las cifras del AVE y las cifras de los aeropuertos. Pero el momento es dramático. Parece que persiste el temor a que te llamen negacionista de no se sabe qué cosas. No, oiga, vamos a ver. ¿Usted quiere prohibir los bares y los restaurantes? Traiga aquí un informe que diga que de ahí parten la mayor parte de los contagios, y si no, pues no puede hacer. La pregunta, Xavier, es si el modelo de Madrid está funcionando, ¿por qué no se traslada al conjunto de la nación? Porque en el fondo esa es la pregunta. No se lo creen. Claro, que funciona. Porque acordaros de lo que decía ella, ¿no? Salió una rueda de prensa revestido de solemnidad diciendo tenemos que tomar esta decisión porque Madrid tiene los datos peores, tal, y por tanto, estado de alarma. ¿Y luego? ¿Y luego qué pasó? Pues que volvió a salir el mismo que usted cita diciendo, bueno, el éxito de Madrid se debe a que esto es la cogobernanza. Claro, lo que hemos dicho antes, la cogobernanza entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno. Y me cuelgo la medalla. No, mire, el éxito de Madrid es, primero, por la plantilla de profesionales que tiene la Comunidad de Madrid, que están dando el do de pecho en todos los sectores, el sanitario, policial, etcétera, etcétera, técnicos, y sobre todo la coordinación de la Comunidad de Madrid, de las decisiones políticas de la Comunidad de Madrid, que gusten o no, porque claro, ahora hacen test de antígenos, ¿no? Y entonces el Gobierno central dice, es que esto no vale,
los test de antígeno. Oiga, mire, es lo que tenemos. Entonces, con lo que tenemos luchamos. Y estamos luchando con estos test de antígeno. De acuerdo, la fiabilidad no será muy buena, pero a mí me sirve para poder ir encarrilando a la gente e ir haciendo pequeños cortafuegos. Y está funcionando. Entonces, trasládelo usted al resto. El control de las aguas, que anticipa lo que va a ser el problema dentro de unas pocas semanas. Bueno, pues que eso se extienda a todas las ciudades españolas. Eso sería lo lógico, ¿no? Sí. No, porque como viene de ahí, no, uy. Repito, la diferencia es, Madrid tiene comité de expertos y el señor Illa no tiene expertos en ningún sitio. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Yo les veo luego en Pulso Económico. Les agradezco a ambos enormemente que hayan estado en este día de júbilo en el que hemos visto no una, sino dos rectificaciones del gobierno no hacemos nada con estos.